En el sur de Egipto se alza uno de los mayores logros de la ingeniería del siglo XX. Es una de las grandes presas del mundo. Con 4 kilómetros de longitud, embrida el caudal del legendario río Nilo. A continuación, la presa de Asuán en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La presa de Asuán. La presa de Asuán, que controla el río Nilo en el sur de Egipto, es la más grande del mundo en su tipo. Es difícil abarcarla con la mirada, porque es prácticamente imposible determinar dónde acaba la tierra y dónde comienza la presa. De hecho, se puede estar en ella y no saberlo. Así de grande es la presa de Asuán. Tras ella almacena el agua de 3 años. Si se soltara de una vez, barrería el valle del Nilo llevándose por delante el país en un día. La superioridad de esta ingeniería radica no solo en su diseño y concepto, sino en su enorme tamaño. Es un proyecto gigantesco, más imponente aún que la pirámide de Keops, en el Cairo. Los egipcios tienen un dicho: el Nilo es Egipto y Egipto es el Nilo. Desde el principio de los tiempos, el Nilo ha sido fuente de vida para las tierras que atraviesa. Esto es especialmente cierto en Egipto, un desierto implacable donde puede no llover en una década. Los 1.500 kilómetros del curso del Nilo que discurren por Egipto forman un estrecho valle de verdor nunca superior a los 20 kilómetros de anchura, hasta que llega a El Cairo y se ensancha en el delta para desembocar en el mar Mediterráneo. Estas zonas fértiles suponen menos del 5% del territorio egipcio, pero aquí vive el 96% de su población. 65 millones de personas viviendo en una superficie similar a la de Galicia. Para los habitantes del Valle del Nilo, el río es el milagro anual que da vida a su reseca y abrasada tierra. Egipto no existía sin el Nilo. Es el factor que creó Egipto y los egipcios están muy orgullosos de su río. Ellos se ven como la civilización más antigua. Contaron con un gobierno altamente estructurado y muy poderoso. Los logros de la civilización faraónica, y todo ello se debió al Nilo. Los antiguos egipcios pedían a Hapi, el dios del río, el don del agua. El Nilo permitió transportar los grandes bloques para la construcción de las pirámides, pero esencialmente significa agricultura. Sin él no habría existido tan extraordinaria productividad y fertilidad. El limo, que durante un milenio permitió al país no solo producir suficiente alimento para ellos, sino incluso exportarlo. Pero la naturaleza puede ser veleidosa. Algunos años los dones del Nilo no fueron tan bienvenidos. En todo el territorio de Egipto hay historias coptas e islámicas sobre lo que ocurría cuando el país sufría inundaciones o sequías. Son historias comunes que no se cuentan solo en los libros de religión, sino que se han convertido en mitos. Gracias a ellos conocemos el tremendo sufrimiento que debieron pasar los egipcios. 3000 años antes de Cristo, los faraones levantaron taludes para proteger las tierras de cultivo de las inundaciones. Se construyeron diques o barreras en el río para desviar el flujo hacia canales y acequias de riego. Los antiguos egipcios fueron consumados gestores del agua. Aprendieron a hacer muros de barro para almacenarla durante periodos más largos en cuencas poco profundas. Necesitaban regar a cotas más altas,
para lo que diseñaron métodos como la noria, aún hoy en uso. El Nilo arrastraba sedimentos llamados limo en su recorrido desde las tierras altas de Etiopía. Durante una estación de lluvias normal, cuando se desborda, el río deposita este rico fertilizante en las tierras de labranza. Cuando el agua retrocede, los sedimentos permanecen. Con suficiente agua y gracias a la cantidad de horas de sol, los sedimentos hacían de este país el más fértil del mundo, capaz de producir 3 cosechas anuales. Pero eso era en un buen año, y los había malos. Durante milenios no hubo forma de guardar el agua de un buen año para alivio de otro malo. Cuando las preciadas aguas del río desaparecían en el Mediterráneo, se iban para siempre. Los otomanos habían gobernado Egipto desde 1517. En 1805, Mohamed Ali, el grande padre del Egipto moderno, se convirtió en virrey del sultán turco. El líder egipcio era ambicioso y buscaba formas nuevas de enriquecer a su país. Su consejero francés le sugirió plantar algodón y vender la cosecha a Europa. El consejo resultó especialmente clarividente medio siglo después, cuando la cosecha de algodón del sur de Estados Unidos se vio bloqueada durante su guerra civil, permitiendo a Egipto acaparar el mercado mundial. El nuevo cultivo requería agua a finales de la primavera y el verano, cuando el Nilo está bajo. Egipto necesitaba un método de almacenar el agua de las crecidas. Mohamed Ali autorizó la construcción de un dique en el vértice del delta, pasado el Cairo, de altura suficiente para poder abastecer a canales y acequias más al norte. Pero nunca lo vio terminado. Fue durante el reinado de su nieto, Ismail Pasha, cuando el proyecto se completó bajo la supervisión de los británicos muy interesados en la cosecha de algodón. En 1890, el nivel alcanzaba los 4 metros y desviaba agua hacia el delta. Muchos de esos diques se construyeron usando grandes bloques de piedra, extraídos de las colinas circundantes. De hecho, los antiguos egipcios construyeron la mayor parte de sus templos con el mismo tipo de piedra. A finales del siglo XIX, el hormigón armado, un material relativamente nuevo, revolucionaba la construcción de puentes y presas en todo el mundo. El eterno sueño egipcio de embalsar el Nilo entraba por primera vez en el reino de lo posible. El lugar elegido fue Asuán, una pequeña ciudad comercial en el Alto Egipto. Aquí el Nilo se estrecha y gana velocidad. La presa de Asuán se construyó durante el reinado de Hadaf Taufik, que gobernó Egipto en la última parte del siglo XIX. Los ingleses ayudaron en la ingeniería. Su arquitectura es muy similar a la de los proyectos que se acometieron en los ríos de Europa en la primera parte del siglo XIX. La presa original, o presa baja como es conocida hoy, se extendía 3 kilómetros a través del valle y se alzaba unos 30 metros sobre el lecho del río. Estaba diseñada para permitir que las lluvias anuales fluyeran libremente por sus compuertas. En la última fase de la crecida, se cerraban para almacenar el agua suficiente con la que regar los campos a finales del verano. La presa baja aumentó la productividad de la tierra cultivable, pero no era lo bastante grande ni resistente para almacenar más que el suministro de agua de un año, y en el continente africano son frecuentes las sequías de varios años. El éxito de la presa baja ayudó mucho a Egipto, pero solo proporcionó un alivio temporal a su eterna preocupación. Y el nuevo siglo descubriría que el problema se hacía más crítico. Durante la primera parte del siglo XX, en el reinado de Mohamed Ali, había 4.000 metros cuadrados de tierra de labranza por habitante. A finales del reinado de su nieto, Ismail, unas décadas después, había descendido a 3.000.
Conocido en su momento como el granero de la civilización por el abundante excedente de sus cosechas, Egipto luchaba ahora por su propio abastecimiento. A pesar de que cultivaban cada centímetro cuadrado de tierra disponible, el país perdía terreno. La población aumentaba rápidamente mientras el suministro de alimentos permanecía inalterable. Durante siglos, Egipto había sido gobernado u ocupado por potencias extranjeras. Griegos, romanos, árabes, turcos, todos se enriquecieron explotando sus limitados recursos, mientras el país seguía anclado en la pobreza. A finales del siglo XIX, Egipto estaba endeudado con banqueros europeos. Había hipotecado su cosecha de algodón y se había visto obligado a vender acciones del Canal de Suez, la vía fluvial más rentable del hemisferio, en la que su pueblo había trabajado tanto tiempo. El canal pasó a ser propiedad conjunta de franceses e ingleses. En 1882, en respuesta a rumores nacionalistas egipcios, Gran Bretaña envió un ejército para ocupar el país y proteger su inversión. Se quedarían durante casi 75 años. En 1936, Egipto había obtenido la independencia de los turcos, pero los británicos seguían allí. Los primeros 50 años del siglo XX vieron un constante aumento de la población egipcia, y en 1950 había menos de 1 hectárea cultivable por cada 7 habitantes. Egipto decaía año tras año hasta convertirse en una de las naciones más pobres del mundo. En el siglo XX, los egipcios creyeron haberse visto frenados por su incapacidad de controlar las crecidas del Nilo. Para ellos era un sueño. La gente hablaba del tema en novelas, en la cultura popular. La idea de solucionar el problema estaba siempre presente en la mente de los egipcios. Y también en la mente de los oficiales que tomaron el control del gobierno a principios de los 50 como parte de la revolución egipcia. La revolución comenzó el 23 de julio de 1952 con un sangriento golpe de Estado. Un grupo de militares que se autodenominaban oficiales libres se hicieron con el poder enviando al rey Farouk y su familia al exilio. El día que tomó el poder, el líder de los oficiales libres, Gamal Abdel Nasser, se convirtió en el primer egipcio en gobernar su país desde que el último faraón de la dinastía Sayida se sometió a los persas a mediados del siglo VI a.C. El nuevo régimen buscaba un nuevo símbolo, un elemento de movilización con el que unir a los egipcios e infundir confianza en la comunidad mundial de que el país estaba en buenas manos. A las 2 semanas encontraron su motivación. Un proyecto de ingeniería olvidado durante mucho tiempo por problemas burocráticos. Un ambicioso plan para construir una gigantesca presa en Asuán, cerca de la presa baja. Gamal Abdel Nasser soñaba con transformar el paisaje de Egipto cambiando el paisaje del Nilo. Si construían la presa alta de Asuán, no solo podrían cambiar el curso del río, sino también permitir la introducción de canales que partieran del Nilo y que transformaran el vasto desierto egipcio. La presa alta sería el primer gran paso adelante en el futuro de progreso que Nasser había prometido a su pueblo. El Consejo Revolucionario, pero especialmente Gamal Abdel Nasser, decidieron hacerlo. Serviría para simbolizar el nuevo Egipto y la revolución. Y aún más importante, les daría la seguridad que Egipto necesitaba y no tenía. A medida que se desarrollaba el plan, se hacía patente que la nueva presa tardaría 10 años en construirse. Aunque podría duplicarse la producción agrícola de Egipto, ese aumento quedaría anulado por el incremento de la población durante los años que se tardaría en construir. Pero seguían siendo buenas noticias. Por primera vez desde el comienzo del siglo XX, Egipto ya no seguiría empobreciéndose. Una perspectiva aún mayor era el potencial de la nueva presa para generar energía eléctrica, suficiente para iluminar 20.000 poblaciones egipcias que nunca habían tenido electricidad. Esa misma energía se podría usar para industrializar la zona, proporcionar empleo y fabricar productos para el mercado mundial.
Iba a ser un gran símbolo de la regeneración de Egipto en términos agrícolas. Ampliar las tierras cultivables y aumentar la productividad. Pero también significaba producción industrial. Se conseguiría más energía eléctrica y esto, supuestamente, desembocaría en un crecimiento industrial con el que Egipto nunca había soñado. Nasser declaró que nada debería imponerse en el camino de la presa. Fue conocida como la pirámide de Nasser. En esta fase, el líder egipcio recibió un oportuno regalo de una fuente inverosímil. A principios de 1952, la República Federal de Alemania había pagado a Israel 3.000 millones de marcos como indemnización por el sufrimiento judío del Holocausto. Cuando los estados árabes se quejaron de que esos fondos servirían para fortalecer a su enemigo, Alemania ofreció un equipo de expertos ingenieros que desarrollarían propuestas para el diseño, construcción y financiación de la presa alta de Asuán. Egipto aceptó la oferta y comenzó a buscar financiación para el proyecto. Cuando se necesita dinero hay que acudir a la gente que lo tiene. Y esas personas estaban en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Como todos sabemos, allí está el Banco Mundial, en la avenida de Pensilvania, cerca de la Casa Blanca. Se suponía que el Banco Mundial debía financiar estas iniciativas. Su primer director, Eugene Black, lo consideró el tipo de proyecto que marcaría el papel del Banco Mundial para el futuro. Una gran infraestructura de construcción para los países en vías de desarrollo que les ayudara a salir del subdesarrollo económico, considerado herencia del colonialismo. Puede que el Banco Mundial estuviera deseando prestar dinero a Egipto para la presa, pero sus miembros más influyentes tenían fuertes reservas. Estados Unidos, que controlaba o al menos influía poderosamente en las entidades crediticias, no aprobaba lo que consideraba programas sociales izquierdistas de Nasser o sus buenas relaciones con la Unión Soviética. Esto ocurría en medio de la Guerra Fría y las potencias occidentales no querían conferir un mayor poder al que consideraban un candidato al bloque soviético. La fase de diseño tardó 2 años. Una vez acabados los planos alemanes, el Banco Mundial envió expertos a juzgar si la presa compensaba económicamente a Egipto y a sus inversores. Ese proceso llevó otros 2 años. En 1956, el Banco Mundial había decidido respaldar el proyecto. Pero, entre tanto, surgieron complicaciones. Cuando estalló la guerra con Israel, Nasser pidió armas a Occidente que le fueron denegadas. Entonces solicitó ayuda a los soviéticos, que habían hecho un acuerdo armamentístico con Checoslovaquia. Nasser enfureció aún más a los capitalistas occidentales, reconociendo oficialmente a la China comunista. A Nasser nunca le habían gustado los términos del préstamo que le ofrecía el Banco Mundial. Pensó que daba demasiado control a Occidente sobre los asuntos internos de Egipto. Pero sus asesores le aconsejaron aceptar la oferta mientras estuviera sobre la mesa. Nasser lo hizo, pero el secretario de Estado, John Foster Dulles, le informó de que la oferta ya había sido retirada. Enojado, humillado, Nasser anunció un plan alternativo para la financiación de la presa. El 26 de julio de 1956 comunicó la nacionalización del Canal de Suez. La presa de Asuán, dijo, se construiría con los beneficios del canal. El canal se nacionalizó en 1956, solo unos años antes de que volviera a control egipcio. Porque el contrato era por 99 años, desde 1869 a 1968. Egipto había prometido compensar a los accionistas, principalmente británicos y franceses, con los ingresos del canal. Y Egipto, de hecho, cumplió la promesa, y en 1963 ya había pagado lo que le debía a los accionistas. Para Egipto, controlar el Canal de Suez era más que un tema económico. Enviaba una señal al mundo de que la nación estaba empeñada en su nuevo rumbo de autodeterminación. Francia y Gran Bretaña reaccionaron con ira, enviando tropas para invadir Egipto y recuperar el canal.
Provocó la animosidad de los británicos, que acababan de firmar un tratado con Nasser para evacuar el canal, y pensaban que él lo había preparado con antelación, lo que no era cierto. Los israelíes temían que Nasser comprara armas, cosa que ya había hecho a los checos, así que los tres se unieron y decidieron invadir Egipto en 1956. Inglaterra, Francia e Israel. Eisenhower condenó este acto y los obligó a retirarse de los territorios que habían ocupado. Rusia y Estados Unidos intervinieron y pusieron fin a la situación. Pero el canal ya estaba nacionalizado y Egipto usó los fondos del canal para ayudar a construir la presa alta de Asuán. A Egipto le quedaban pocos amigos en el mundo cuando en octubre de 1958 apareció una nueva oferta de financiación. Los soviéticos proponían construir la presa. El acuerdo contenía más condiciones que la oferta occidental, pero aquella propuesta ya no estaba sobre la mesa. Los rusos deseaban ayudarles, pero solo si se consideraba un triunfo soviético. Construida por ingenieros y equipo ruso, los soviéticos querían la gloria y admiración para ellos solos. Pero Nasser conseguiría su presa. La ciudad de Asuán tiene más de 2000 años de antigüedad. Fue un mercado donde se compraban y vendían productos de todo el continente africano. En 1960, ingenieros rusos y egipcios llegaron a Asuán para comenzar a trabajar en una presa que no solo proporcionaría un completo control de las crecidas estacionales y anuales del Nilo, sino que también sería una fuente constante de energía eléctrica. El lugar elegido estaría a 6 kilómetros al sur o corriente arriba de la vieja presa baja. Allí las orillas del río eran de granito. Había que construirla en algún lugar al sur de la vieja presa, principalmente porque ese es el extremo más meridional de Egipto. Desde ahí se puede controlar la mayor parte del caudal del Nilo. Es una zona que permitiría construir un lago con los menores efectos dañinos. Era la zona menos cómoda porque se trataba principalmente de un desierto. El fondo del río, una masa blanda de légamo y depósitos arenosos, ponía el lado negativo. Esta base tendría que ser solidificada para evitar que el agua se filtrara bajo la futura presa. Los diseñadores alemanes habían calculado los requisitos anuales de agua de Egipto desde la época de los faraones. Decidieron que las necesidades actuales del país se satisfarían con 170.000 millones de metros cúbicos de agua. Como el fondo del Nilo era blando e inestable hasta una gran profundidad, no era viable una estructura convencional de hormigón. La presa alta tendría que ser de materiales sueltos, una colina o cresta en el río de roca, gravilla y arena. Este tipo de presa se amolda al fondo del río, distribuyendo su peso sobre una gran zona sin ofrecer en ningún punto un frente perpendicular a la fuerza del agua. El plan requería de unas ataguías o presas temporales a ambos lados del curso. Eso desviaría la corriente del río mientras se construía la presa. En los embalses convencionales, las ataguías se destruyen cuando se acaba la presa, pero en este caso se propuso incorporarlas a la estructura principal y cubrirlas de hormigón para que formaran las caras norte y sur de la presa. El núcleo central, asentado firmemente entre las ataguías, sería construido con arcilla y fortalecido con una estructura horizontal de hormigón reforzado bajo el vértice. La sección media de la presa y el río reposarían sobre una espesa alfombra de arena, compactada con un sistema de vibración. Se elevaría en suave pendiente hasta alcanzar los 106 metros y descendería gradualmente hacia el río a 700 metros al norte. Los ingenieros egipcios, alemanes y rusos conocían las consecuencias en caso de que hubiera un fallo en el diseño o construcción de la presa. Se esperaba que el embalse albergara el agua de 3 años. Si la presa se rompía,
La fuerza y la profundidad del agua arrasarían el valle del Nilo y con él a los 65 millones de personas que vivían allí. Egipto dejaría de existir. Una cuestión vital era cómo evitar que el agua pasara por debajo de la presa a través del arenoso fondo del río, pudiendo incluso socavar su estructura. Desde 1952, los ingenieros alemanes habían experimentado con el suelo y la arena del lecho. Decidieron que la mejor solución sería crear una cortina de lechada, una mezcla de arcilla y cemento inyectado con perforadoras en la blanda arena del lecho. Eso crearía un muro de roca artificial a una profundidad de 200 metros bajo el fondo de la presa. Tras la firma del acuerdo entre Egipto y la Unión Soviética, los rusos llevaron el diseño de la República Federal Alemana a Moscú, donde lo modificaron y simplificaron. Los alemanes no tenían mucha experiencia en construir presas, pero eran buenos ingenieros y podían diseñar una. Los rusos, por el contrario, tenían mucha experiencia en su construcción. Los rusos estuvieron de acuerdo en la necesidad de una cortina de inyección, pero ofrecieron una alternativa al plan para el desvío del agua. El proyecto alemán contemplaba la construcción de túneles bajo la presa y la orilla del río, donde estarían a salvo de bombardeos aéreos. Una de las grandes preocupaciones de los egipcios, y que casi volvió locos a los ingenieros alemanes, fue el gran miedo que tenían a los israelíes. Pensaban que si iban a construir esa presa, alguien podía hacerla volar. Se discutió mucho sobre el tema, pero se llegó a la conclusión de que si pretendían volar una presa de 42.000 millones de metros cúbicos de roca, arena y arcilla, solo podrían hacerlo con una monumental explosión atómica. La alternativa rusa abogaba por un gran canal de desviación de casi 2 kilómetros de largo y 60 metros de ancho para ser construido en la orilla oriental. La central hidroeléctrica se construiría en este canal. Aquí el agua pasaría por las 12 turbinas de la planta para producir una potencia máxima de 2.100 megavatios, un tercio más que la presa Hoover en Norteamérica. Los trabajos comenzaron el 9 de enero de 1960, cuando el presidente Nasser encendió las 20.000 toneladas de dinamita para empezar a abrir el canal de desvío. Cuando el humo se disipó, había comenzado una nueva era para Egipto. La primera fase de la construcción de la presa alta de Asuán fue la más crítica. El canal de desvío tenía que estar acabado para el verano de 1964, antes de que las crecidas de agosto llegaran a Asuán. Cuando llegaron los rusos en 1961, los ingenieros egipcios, que llevaban viviendo a orillas del río desde el principio de los tiempos y sabían cómo se comportaba, les dijeron a los soviéticos que si iban a construir las ataguías, tendrían que hacerlo antes de que llegaran las grandes crecidas, si no, se llevarían por delante el trabajo ya hecho. Fue una tarea lenta. Aparte de las predecibles barreras culturales y lingüísticas, faltaba equipo y el calor egipcio era asfixiante. En el verano la temperatura alcanzó los 50 grados a la sombra. Cuando tuvieron energía eléctrica, trabajaron por la noche. Los ingenieros egipcios culpaban a los rusos de su ineficacia y del fracaso de sus herramientas. El equipo ruso estaba diseñado para el clima frío, y Asuán es uno de los lugares más calurosos del planeta. El segundo problema era que la organización y traslado de grandes cantidades de equipo desde Asia Central y el interior de Rusia hasta Asuán resultaba extremadamente complicado. Nunca se habían atravesado esas rutas. Y el tercer problema era quién iba a manejarlo. ¿Un par de camelleros? Equipos rotos, perforadoras inservibles y camiones con ruedas pinchadas provocaron retrasos e interrupciones en el trabajo. Las peleas y el descontento general provocaron desórdenes y huelgas. El contrato con los soviéticos obligaba a que solo contratistas rusos trabajaran en la presa.
Pero Nasser empezaba a ser consciente de que los rusos serían incapaces de cumplir la fecha acordada de 1964. A pesar de las objeciones de los soviéticos, Nasser subcontrató a empresas árabes. Los árabes tenían experiencia en grandes proyectos, habían trabajado en el Canal de Suez y en el aeropuerto de El Cairo. Los nuevos contratistas optaron por las herramientas inglesas que tanto éxito habían tenido en el pasado. Se contrataron 30.000 trabajadores egipcios y árabes con salarios altos pagados en rublos rusos. La cosa comenzó a cambiar en 1962 cuando empezaron a llegar a Asuán más hombres y suministros. A medida que el trabajo progresaba y el avance se hacía visible, crecía la moral. Egipcios y rusos se respetaban mutuamente y estaban orgullosos de trabajar en lo que sabían era el proyecto de una vida. En mayo de 1964, se completaban con meses de antelación el canal de desvío y la ataguía superior para alivio de ingenieros y políticos. El presidente Nasser invitó a Nikita Khrushchev a celebrar el evento. Con el plazo previsto cumplido, la terminación de la presa alta parecía factible. La solución para el viejo problema de Egipto, lo imprevisible del Nilo, estaba a su alcance. La presa incrementaría la producción agrícola del país en un 30%. La central hidroeléctrica multiplicaría por 8 la energía disponible entonces. Pero el progreso tendría un precio. El embalse que crearía la presa podría extenderse casi 500 kilómetros por el desierto sur, penetrando en Sudán. Este desierto era Nubia, hogar durante milenios de una de las culturas más antiguas y orgullosas del mundo. Nubia es uno de los reinos más antiguos, el viejo reino de Kush. Los nubios no son árabes y llevaban allí desde el principio de los tiempos. La presa se convirtió en un asunto virulento entre egipcios y sudaneses hasta la firma del Acuerdo de Aguas del Nilo de 1959. Se lograron dos cosas. La primera, repartir las aguas del Nilo entre Sudán y Egipto. La segunda, que los egipcios proporcionaron, desgraciadamente, una escasa compensación a los nubios por su traslado. Es un asunto que sigue provocando el resentimiento en Sudán hasta el día de hoy. Ante la subida del agua, en una versión moderna del Arca de Noé, 117.000 nubios fueron reasentados a cientos de kilómetros de su hogar. Todas las familias nubias recibieron como compensación una casa nueva, una asignación económica y de 4.000 a 12.000 metros cuadrados de tierras. Y por primera vez en sus vidas, tuvieron electricidad. Pero otras víctimas seguían en terreno inundable. Muchos templos egipcios antiguos iban a desaparecer bajo las aguas del lago Nasser. El más importante era el de Abu Simbel. Este templo siempre estuvo en la orilla del Nilo en una península y siempre había sido un importante lugar turístico. La perspectiva de que estos templos quedaran sumergidos para siempre provocó la alarma en el mundo arqueológico. Cuando se conoció el alcance de la situación, la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas, buscó propuestas para rescatar 23 templos, incluyendo el de Ramsés II y Abu Simbel y el templo de Philae cerca de Asuán. Algunas incluían auténticas locuras, como la de que hiciéramos un muro de cristal para que la gente bajara en ascensores a ver los templos. La propuesta elegida fue desmontar los templos en piezas y llevarlos a una zona más alta de la montaña donde el agua no los cubriera. Así el templo de Philae pudo ser recolocado. Pero los de Ramsés II y su esposa Nefertari presentaron un problema mayor. Estos no eran exentos, sino que habían sido excavados en la montaña. Salvar los templos de Abu Simbel fue una hazaña de la ingeniería casi tan compleja como la propia construcción de la presa.
3 equipos de ingenieros, trabajando día y noche durante 5 años, trasladaron no solo los templos, sino parte de la montaña donde fueron excavados. El templo estaba allí, donde está aquella gran roca, a 60 metros por debajo del agua. Vinieron muchas empresas. Tuvieron que cortar toda la montaña en piezas. Cortaron el templo en bloques y lo recolocaron 200 metros más atrás. Si le añadimos los 60 metros de altura, eso ya era un lugar seguro. Sabían que el nivel más alto del embalse sería de 183 metros sobre el nivel del mar, justo donde ahora está. Hoy el paisaje que rodea el lago Nasser está lleno de templos reubicados, gracias a los esfuerzos de conservación de un país u otro. Hablamos de Alemania, Holanda o Francia. Estos países se enorgullecen de haber contribuido a la edificación de la presa alta de Asuán y de alguna manera al lago Nasser a través de la preservación de estos templos. Ha sido un gran cambio. Occidente negó a Egipto la financiación de la presa, pero terminó ayudando en su conservación, viéndolo como el legado internacional que es la antigua civilización egipcia y sus templos. La presa alta de Asuán se acabó en 1970. 10 largos años después de su inicio. Por primera vez en su noble historia, el río Nilo había sido doblegado. Egipto era rescatado de su secular espiral de pobreza. El coste había sido alto, unos 100.000 millones de dólares. Había costado mucho esfuerzo y sufrimiento. Se estima que 1.000 hombres perdieron la vida en accidentes en las obras. La presa hizo desaparecer el espectro del hambre del futuro inmediato de Egipto, pero no fue una solución perfecta. 30 años después de su finalización, sus efectos secundarios continúan repercutiendo. Hace medio siglo, una nación pobre tomó importantes decisiones para su futuro. Decisiones que asegurarían su supervivencia como nación y como una de las culturas más duraderas y apreciadas del mundo. Hoy Egipto está cosechando los beneficios y consecuencias de aquello. Según muchas organizaciones internacionales y renombrados eruditos, la Gran Presa está considerada uno de los logros más importantes del siglo XX. Egipto ganó mucho con ella. Por un lado, un control total del río, y por otro, ver satisfechas nuestras necesidades vitales de agua, con independencia de su caudal. La presa alta rescató a Egipto de la hambruna que viene azotando a gran parte de África desde 1972. También protegió las cosechas y pueblos egipcios de 4 años de riadas. Y la central hidroeléctrica permite a Egipto exportar su excedente de energía a sus vecinos árabes. Pero aunque la presa logró solucionar el eterno problema del agua, también tuvo un lado negativo. La presa significó la electricidad. El aumento del agua para el riego y la desaparición del hambre. En el lado negativo, aumentó la salinidad del agua, lo que arruinó la agricultura del delta. El aumento de la salinidad afectó a monumentos, cambió el clima, lo que podría ser bueno o malo dependiendo del enfoque medioambiental. Hay pros y contras. Están los que creen que nunca se debería haber construido allí, sino más al oeste, en la depresión de Katara. Pero Nasser la quería allí y allí se hizo. Uno de los principales efectos negativos ha sido la desaparición del limo. La tierra cultivable ya no está cubierta de los depósitos que llegaban con las crecidas. Como resultado, los agricultores egipcios tienen que depender de fertilizantes químicos que los primeros años tuvieron efectos negativos.
El limo sigue aumentando en el fondo de la presa del lago Nasser y se podría usar para fertilizar todo Egipto. También está disminuyendo la cantidad de agua embalsada porque está subiendo el fondo del lago Nasser. Si se pudiera inventar un modo de quitar ese légamo y usarlo, Egipto no necesitaría fertilizantes químicos. La gran crítica a la presa consiste en la pérdida masiva por la evaporación que se produce en esa enorme extensión de agua. Pero se ha conseguido que Egipto no sea rehén de esas hostiles e inestables crecidas. Eso es lo primordial. Y eso es lo que hace irrelevante para los egipcios cuantas críticas se hagan a la presa. Hoy Egipto continúa mirando hacia el futuro. Ya hay un ambicioso proyecto en marcha para crear un afluente artificial del Nilo que comenzaría en el pueblo de Tosca, en la orilla del lago Nasser. El nuevo canal iría paralelo al río. Es una inversión monumental. Costaría más que la presa y el canal de Suez juntos. El proyecto Tosca está considerado el sueño del futuro y de las generaciones venideras, porque la mayoría de los egipcios viven en las regiones del valle y el delta. Hay una auténtica crisis de población. Existe la necesidad de transferir algunas de estas zonas densamente pobladas del valle y el delta a lugares fuera de estas áreas. En el futuro, Egipto tendrá dos tierras, no una sola. Tendrá dos valles, no uno. El otro empezará en Tosca, cruzará el oasis y llegará al Mediterráneo. Entre las dos tierras se podrá establecer otra civilización. Aportando al desierto agua y fertilizante, se puede tener un segundo valle del Nilo, si el proyecto llega a buen término. Y se podrá alimentar al doble de personas que hoy. No habrá que importar trigo de América. Egipto tendrá su propio trigo, su propia comida e incluso podrá abastecer al resto de África. Si recordamos los esfuerzos de Egipto en el pasado para alimentar y acomodar a su población, hoy parece un sueño que esta nación, llamada en su momento el granero de la civilización, pueda volver a asumir ese papel. La historia ha demostrado que los egipcios son unos supervivientes y que no se dejan intimidar por grandes proyectos. A los egipcios les gusta ser colosales. Les viene de la época de los faraones. Gamal Abdel Nasser murió en 1970 sin haber visto acabada la presa de Asuán. El entierro de Nasser fue un gran acontecimiento. 1 millón de egipcios llenaron las calles del Cairo para llorar su muerte. Resultó irónico que 6 meses después la presa de Asuán fuera inaugurada por Anwar el-Sadat, su sucesor. El hecho de que el lago, el mayor de Egipto, uno de los más grandes de África y uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, se llame el lago Nasser, sirve de reconocimiento a su creador. El nombre de Nasser nunca será olvidado gracias a este proyecto. 30 años después de su finalización, muchos egipcios demasiado jóvenes para recordar las sequías y las crecidas no le dan el valor que tiene. Pero sus vidas se han visto sumamente afectadas por la presa. Como decía Nasser, se ha convertido en una pirámide para los vivos. Ninguna construcción de la historia del mundo ha cambiado tanto a una nación como la presa de Asuán lo ha hecho con Egipto.